Bonito fin de semana tengan todos ustedes. Pues bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like ahí, por favor. Denle la campanita aquí abajo, suscríbanse. Échenos la mano. Gracias por su apoyo. Pues saludos desde Angelópolis de Puebla, aquí cerca. Tlaxcala están en Panotla, creo. Tlaxcala está cerca. Gracias, presidente. Adelante. Ayer el gobernador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le dio la razón sobre el embajador. Dije gobernador, gracias. Le dio la razón. Es necesaria una reforma eléctrica, dice. Eso significaría, pues, el respaldo, el beneplácito del gobierno de Estados Unidos hacia la reforma eléctrica que usted impulsa, presidente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta declaración? ¿Cómo le ha comentado sobre este acompañamiento, este beneplácito? Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Cuando se aprobó esa reforma energética hace ya 6, 8 años, eran otras condiciones. Se apostaba a que desapareciera la función pública, que no hubieran empresas públicas, ni bancos públicos, ni industria petrolera pública, ni industria eléctrica pública. Es más, no querían ni salud pública ni educación pública. Lo que imperaba, lo que prevalecía, lo que elevaron a rango supremo fue lo que se conoce coloquialmente como privatización, la transferencia, el traslado de bienes públicos a particulares, que todo fuese manejado por empresas privadas, por empresas particulares, que el Estado no interviniera en el desarrollo, incluso que incumpliera con su función social y que todo quedara en manos del mercado. Esa era la política. Eso es el neoliberalismo. Eso ya se aplicó en México, porque no es novedad, desde la época de Porfirio Díaz. Por eso hablamos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo.
porque eso mismo es lo que se impuso en el Porfiriato, del petróleo en manos de extranjeros, los ferrocarriles en manos de extranjeros, las minas en manos de extranjeros, la incipiente industria eléctrica en manos de extranjeros, las tierras también acaparadas por particulares, por grandes latifundistas. El pueblo esclavizado, los trabajadores sin prestaciones. Aquí en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, donde se desarrollaba la industria textil, salarios que no alcanzaban para lo indispensable, sin prestaciones de ningún tipo. No había ni siquiera un día de descanso a la semana. El que no trabajaba no cobraba ninguna prestación. Por eso fue el movimiento revolucionario, para que se garantizaran 8 horas laborales, salario mínimo, prestaciones, el derecho de los campesinos a la tierra, el que los recursos de México se utilizaran en beneficio de los mexicanos. Por eso se recuperaron los ferrocarriles, se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo. Eso fue la revolución. Vienen los neoliberales y regresan al modelo porfirista. Y esa es la política, ¿no?, que se impone durante 36 años. En el Congreso modifican la Constitución, reforman los artículos que se aprobaron después de la Revolución. La esencia, la letra, el espíritu de la Constitución de 1917, que plasma los anhelos del pueblo que luchó la revolución. Entonces todo eso se modifica en los últimos 36 años. Siempre hablo de que sería extraordinario hacer un estudio de todos los cambios que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Increíble. Para legalizar la preferencia por las minorías y legalizar el saqueo. Cambiaron todo. Es difícil encontrar una reforma en 36 años que se haya impulsado, que se haya promovido para beneficio del pueblo. Todas se hicieron para beneficio de las minorías. La llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma a la seguridad social, la llamada reforma educativa, todas llevaban ese propósito. Entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nos dio su confianza el pueblo?
porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie. Nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal. Dijimos, vamos a cambiar la política económica, y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia, se requiere una revisión al marco legal, y por eso es necesaria la reforma eléctrica, porque se hizo con otros propósitos, se hizo, para hablar claro, con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo en el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, eso que fue un exceso, un despropósito por la ambición al dinero, al lucro, tratándonos a los mexicanos o tratando al país como si fuese tierra de conquista. La verdad que para algunas empresas extranjeras, algunos países nos veían como tierra de conquista. Era la segunda conquista, el saquear, el robar. Entonces ahora, pues lo que queremos es sin extremismos, hacer cambios en beneficio de todos, porque aunque parezca increíble, de continuar con esa política, todos, ricos y pobres, íbamos a terminar perjudicados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros. Pues no iban a poder vivir más que en carros blindados o en fortalezas, en búnkeres, rodeados de guardaespaldas. ¿Por qué? ¿Qué produce, qué genera, qué origina la violencia? Pues la desigualdad, el empobrecimiento, la falta de oportunidades, la frustración de muchos que no tienen esperanza. ¿Cómo seguir con ese modelo inhumano, dándole la espalda al que sufre, dejando atrás al que requiere salir adelante con trabajo, con estudio, progresar? Es un derecho, es lo que se llama movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del maestro, del comerciante pueda ascender en escala social, como nosotros, cómo estudiamos, cómo salimos adelante. Había oportunidades, que no se cancele la posibilidad de progresar con trabajo, con estudio, que México sea de todos, no para unos cuantos, que se gobierne para ricos y pobres, que haya una separación entre poder económico, poder político, y que el poder político no esté subordinado al poder económico, porque
los servidores públicos eran empleados de los potentados, los legisladores, supuestos representantes populares, y nada más se dedicaban, bueno, primero a levantar la mano, hasta dormidos levantaban la mano, ya después ya fue un botón, todo lo aprobaban, todo, en el periodo neoliberal. Entonces, ¿quién Salazar? A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, ¿quién? Es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común, que es el más común de los sentidos. Y presidente, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a tolerar algún cambio a esta reforma que impulsa su gobierno? Porque pues va a sufrir alguna modificación, seguramente va a pasar por la discusión, pasa ahora en Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, pero también pues se discutirá en el Pleno y después al Senado. ¿Hasta qué punto usted permitiría una modificación a esta reforma para que haya consenso y se apruebe? Es que es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46% de la generación de la energía eléctrica, 46%, y 54% para la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 46% para el sector privado y 54% para el sector público. Parte de la polémica es ese hasta un 46%, argumentan Sí. que hasta un, pero ellos temen que sea hasta y pueda ser desde cero y que se quede en cero y entonces No. temen a la estatización. No, hasta 46%. Pero Y puede ser 46% del mercado mexicano es todo el mercado eléctrico de Argentina, para No tener está ahí. una idea. Los malditos panistas defendiendo a capa y espada. ¿Cómo era antes? Hasta Salinas. ¿Quién, de acuerdo a la Constitución, era la empresa que producía y distribuía la energía eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad. Todo era manejado por la Comisión Federal de Electricidad. Desde el presidente Adolfo López Mateos, que tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, porque habían empresas, es que la historia se repite, y habían empresas privadas que solo se preocupaban de electrificar en las ciudades, en los pueblos grandes, donde había negocio. Es como lo de el internet. ¿Dónde conectan? ¿Dónde ponen las antenas? Pues donde hay mercado, donde pueden cobrar. ¿Y qué sucede? Que en las comunidades, en los pueblos, no hay. Eso pasaba con la industria eléctrica. Los pueblos no tenían electricidad. El presidente López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, se creó la Comisión Federal de Electricidad y gracias a eso se electrificaron todos los pueblos, porque ya no era el negocio, sino era ofrecer un servicio público al que tiene derecho la población.
Y así puede uno ir a la comunidad más apartada y hay luz. Pero eso lo hizo la Comisión Federal de Electricidad. Eso no lo hicieron los particulares. Entonces, con Salinas empiezan a cambiar y a entregar concesiones para generar energía eléctrica a empresas privadas. Y empiezan a crecer y a crecer y empiezan a limitar a la Comisión Federal de Electricidad. No le dan permiso para generar energía a la Comisión Federal de Electricidad, ni le dan permiso para que despache energía a las redes de distribución. No pueden subir lo que producen las plantas de la Comisión Federal a la red nacional, porque primero tienen que subir la electricidad de las empresas particulares y sacan el pretexto de las energías limpias para hacer un negocio sucio. Y llegan al extremo, porque así está la ley, de que la energía que se produce en las hidroeléctricas, en las presas, la energía que se produce con agua, que es la más limpia, la más barata, tenemos 60 hidroeléctricas que se construyeron a través de los años con presupuesto público en beneficio del pueblo de México. Pero no se pueden utilizar a cabalidad, no pueden turbinar, porque en la legislación vigente se considera que la energía que se produce con agua no es limpia. O sea, a ver, ¿qué responden ante eso? Entonces, en las presas del Grijalva, en Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñitas, en todas las presas, si hay 6 turbinas, que es nada más dejar pasar el agua porque es un proceso mecánico, se abre una compuerta, cae el agua, la fuerza del agua mueve la turbina, es mecánica, eso genera la energía y el agua sale limpia, sale del vaso de la presa y hay pescado y hay pájaros, es lo más limpio. Pero los señores estos corruptos deciden de que no. Entonces, si Chicoacén tiene 6 turbinas, pues solo puede utilizar una. Y ahora que hay crisis por las bajas temperaturas en el norte, que se congelan los gasoductos, ¿cómo resolvemos nosotros el problema? Pues echando a andar todas las turbinas y subiendo toda esa energía a la red para que no falte la luz en el norte, como pasa en Texas, como pasa en otros lugares. Entonces sí, no es una iniciativa autoritaria que perjudica, es buena para todos,
El otro asunto, pues, son los subsidios también, de que no es posible que pague más por la luz una familia, un usuario doméstico, que lo que pagan los Oxxos. Presidente, así como se fijó un máximo de participación a la iniciativa privada en 46%, ¿se podría fijar un mínimo de participación? Es decir, que no se sientan desprotegidos. Eso no es problema. Nosotros lo que queremos es que ya han ido avanzando tanto. Si no hubiese decidido el pueblo este cambio, a finales de este sexenio ya no iba a existir la Comisión Federal. Se iba a quedar sin mercado. ¿Cuál sería el mínimo de participación para las empresas? ¿Cuál pudieran acordar, convenir? 46%. ¿El mínimo? Y Sí, ese es el máximo. cierto. ¿Y el Sí. mínimo? 46. ¿Cuál sin Punto problema? apenas es Penitente, Chihuahua. Y que esto también nos permite a nosotros seguridad, Porque si quieres, pero no solo para 54, que y no algo falle más, la luz tiene o que ser no falte la luz o que no haya 46%. apagones en usuarios, consumidores, en nuestras casas, sino también para que no falte la energía eléctrica en las empresas. Sí, es una garantía para todos. Porque, ¿qué es lo que sucede? El empresario, si no tiene dimensión social, no le importa más que el dinero, o sea, el negocio, el lucro, si no tiene una dimensión social. No se conforma con una utilidad, con una ganancia razonable. No, es atraco, es saquear, es llevarse todo, Saqueo. destruirlo todo, por el afán de lucro. Entonces, para eso es el Estado, Ahí está para eso es el España, gobierno de todos, para poner orden. Es decir, si vas a hacer negocios, se requiere de la inversión privada, pero con utilidades razonables, y es lo que se está buscando. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz. Imagínense, ¿cómo controlamos los incrementos de precio, la inflación? Imagínense si no tuviésemos control sobre el precio de las gasolinas o del diésel. Si decretáramos gasolinazos como era antes, pues no tendríamos la inflación del 7%, tendríamos la inflación del 10, del 15 o más. Un secretario de Hacienda del gobierno anterior llegó a decir que no importaba que subiera el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil, Pero, o sea, el transporte no tenían carros de las- y que no les afectaba. Secretario de Hacienda, esta eminencia, al momento que sube la gasolina, el diésel, sube todo. ¿Cómo se mueven las mercancías? Entonces, es necesario que la Comisión Federal de Electricidad tenga su participación en beneficio de todos. Es que fue tanto el abuso que en el caso de Nuevo León, en la zona de Monterrey,
ya no tenía participación la Comisión Federal de Electricidad, ya no existía. Esta empresa española Iberdrola era la empresa, sigue siendo, pero ya se les vencieron los contratos, que vendía toda la energía eléctrica. Y la Comisión Federal solo se ocupaba y se ocupa de los hogares. Y en este caso, de los hogares, tenemos el compromiso de que no haya aumento de precios y lo vamos a sostener. Pero tenemos que proteger, que ayudar a la Comisión Federal. Gracias. Finalmente, presidente, en otro tema, ayer la Suprema Corte determinó que el INE no debe solicitar más recursos para llevar a cabo la consulta sobre revocación